días, profesor. Con nuestra clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda sobre el molinete, registro, mediciones, procedimientos en campo o algo por el estilo, sino para dar inicio ya con el siguiente tema, que corresponde a el tema que vamos a ver para dar por concluido nuestro apartado de sección velocidad. Como les decía yo en la clase anterior, no son los únicos, existen más, pero los más usuales son el del molinete y el que vamos a ver a continuación, que se llama el método del flotador. No sé si tengan alguna duda o iniciamos con el siguiente método o el siguiente procedimiento para determinar la velocidad, que de acuerdo a lo que habíamos visto por ahí cuando estábamos en el apartado de las partes que conforman nuestra estación de aforo, pues les indicaba yo que estaba constituido por tres partes fundamentales, que era la sección velocidad, la sección control y la sección pendiente. No sé si haya alguna duda. No hay dudas, profe. Ok. Entonces vamos a iniciar con nuestro apartado. De hecho, comentándoles que va a ser el único tema que vamos a ver el día de hoy, puesto que tenemos por ahí una reunión con el ingeniero Mares, no, perdón, una reunión de academia, mejor dicho, y bueno, pues pero sí me da tiempo de ver por lo menos este tema, ¿vale? Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es aforo con flotador, ¿vale? Y bueno, pues primero que nada tenemos que dar lo que es la definición de flotador. Que nos dice que el flotador es un objeto más ligero que el agua. Puede ser un trozo de madera, una pelota de esponja, o un pequeño bote. Bueno, pues nos dice que esto es como tal una definición de lo que es un flotador.
que en este caso, bueno, pues por ustedes lo han visto o lo vieron en su materia de hidráulica, que de acuerdo al peso específico, si tenemos un objeto de un peso específico menor al del agua, ¿qué va a pasar? Pues va a flotar. Si tenemos un peso específico más grande que el que tiene el agua, pues ¿qué va a pasar? Pues que se va a ir al fondo. Y la idea de esto es de que sea de un peso más ligero que el agua, ¿sale? Para que flote. También en este caso, pues las recomendaciones que nos dan en este método, o cuál sería el procedimiento que tenemos que hacer cuando utilicemos el método del flotador. Pues nos dice que primero que nada tenemos que medir, bueno, primero que nada tenemos que tomar una parte o un tramo de cauce lo más recto, posible. ¿Sale? El segundo paso, pues medir una distancia que puede ser de 10, 20 metros. Y marcar, bueno, 10, 20 metros. Y marcar el inicio y el final. ¿Cómo lo podemos marcar? Bueno, pues podemos colocar una estaca en cualquiera de los dos márgenes de nuestro cauce, o si se pudiese, en los dos márgenes de nuestro cauce, y colocar un pedazo de cuerda, un pedazo de alambre, lo cual nos permite identificar exactamente a dónde inicia el cero y dónde termina, ya sea los 10 metros o los 20 metros. ¿Sale? Después nos dice que debemos de arrojar arrojar el flotador aproximadamente al centro del cauce o al centro de nuestro río. ¿Sale? Bueno, déjenme irle borrando porque mi pizarrón no da para más. Arrojar nuestro molinete al centro, el paso número, como tal, el número 4, registrar el tiempo que tarda el flotador en recorrer la distancia, ya sea de los 10 metros o de los 20 metros. Y el 5, vamos a decir, realizar o, ¿cómo podríamos decirle?
de realizar el procedimiento al menos 3 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ya llegamos al campo, nosotros recorremos nuestro cauce, encontramos un tramo lo más recto posible, colocamos nuestras marcas y medimos la distancia ya sea de 10 o de 20 metros, colocamos nuestras marcas en ambos extremos de nuestro cauce, arrojamos el molinete lo más cercano posible al centro y obviamente este lanzamiento lo tenemos que hacer unos metros atrás de donde tenemos nuestras marcas del inicio. ¿Para qué? Bueno, pues para cuando pase el flotador exactamente por donde tenemos nuestras marcas, vamos a activar nuestro cronómetro, vamos a ir caminando a la par de nuestro flotador. Cuando pase por la marca donde indica el final de nuestro flotador, paramos nuestro cronómetro y registramos el tiempo que tardó el flotador en recorrer ya sea los 10 o los 20 metros, ¿sale? Y ese procedimiento lo tenemos que realizar por lo menos 3 veces. Recogemos nuestro flotador, o si en caso de que ya no se pudiese, bueno, pues agarramos otro flotador, lo volvemos a lanzar, hacemos el mismo procedimiento, registramos el tiempo, por tercera ocasión volvemos a hacer el mismo procedimiento, registramos y vamos a tener 3 valores, 3 registros de tiempo que tardó nuestro molinete en recorrer esa distancia. La distancia no se modifica, lo único que se va a ir modificando, pues puede ser que a lo mejor en la primera ocasión, pues no cayó exactamente al centro, en la segunda sí, en la tercera, bueno, pues a lo mejor también no nos quedó exactamente en el centro, y lo que vamos a hacer, pues es registrar el tiempo que tardó nuestro molinete en recorrer esa distancia. ¿Sale? Ahorita les voy a enviar unas fotografías, bueno, pues para que ustedes tengan el esquema de lo que es nuestro aforo con flotador. ¿Sale? Bueno, pues aquí ustedes ya les envié, vamos a decirlo, todo lo que les comenté del procedimiento que tenemos que realizar para poder utilizar el aforo con molinete. Ahorita les voy a enviar unas tablas y unas ecuaciones. Bueno, pues ese sería el procedimiento que nosotros tendríamos que hacer cuando utilizamos el método del flotador. Todo lo que ustedes tendrían que hacer en campo para poder utilizar el método del flotador. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer para determinar
el gasto. Como nosotros sabemos, el gasto va a ser igual a un área multiplicado por una velocidad. La velocidad pues la vamos a obtener por medio de nuestro flotador, que en este caso la velocidad se va a obtener por medio de nuestro flotador. Como vamos a utilizar una velocidad de forma superficial, a esta velocidad le tenemos que aplicar un factor de corrección, al igual que se lo aplicamos en el método del molinete. ¿Cuál era el factor de corrección cuando utilizábamos el método superficial en nuestro molinete? ¿Quién se acuerda? De 0.9. Ok. De 0.9. Aquí en nuestro flotador ya no solamente va a aplicarse ese factor de 0.9. Ahora ya va a depender de un factor de viento. Un factor de viento que le vamos a asignar el coeficiente K. Y nos dice que vamos a aplicarle un factor K de 0.9 cuando no hay viento. Un factor de 0.95 cuando el viento frena el movimiento del flotador, y un factor K de 0.85 en caso contrario. ¿Cuál sería ese caso contrario? Pues que el viento sople en la misma dirección de nuestro flotador. Entonces, estos tres valores van a depender del factor viento, ¿sale? En el flotador, bueno, pues no nos interesaba si había viento, sino si había o no había viento, si el viento frenaba o soplaba en la misma dirección de nuestro flujo. Aquí en nuestro flotador sí va a intervenir este factor que es el viento, ¿sale? Y esa es la primera corrección que nosotros le tenemos que hacer a nuestra velocidad. Nuestra velocidad, nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a una distancia multiplicado por el tiempo. Nosotros tenemos una distancia que puede ser de 10 o 20 metros. El tiempo, pues tenemos 3 registros de tiempo. Pues vamos a sacar un promedio de esos 3 registros de nuestro tiempo, y el promedio que resulte lo vamos a multiplicar por la distancia y vamos a obtener nuestra velocidad sin corregir. A esta velocidad le vamos a aplicar el primer factor de corrección, que es el viento. Pues vamos a determinar si hay viento o no hay viento, si el viento sopla en la misma dirección o no de nuestro flotador. Y le vamos a aplicar ya sea el factor de 0.9, 0.95 o 0.85, dependiendo de esta condición. ¿Sale? Pero aparte del viento, bueno, ¿ya puedo borrar eso del factor del viento? De unos 5 segundos más.
Ok. La siguiente corrección que nosotros le vamos a hacer a nuestra velocidad es el factor por el tirante, que lo vamos a denotar con la letra C, que en este caso es la fotografía, una de las fotografías que le mandé, que dice tabla 1.2.1, coeficiente de corrección de las velocidades superficiales en un flotador para predecir la velocidad del agua en canales y diques, tirante promedio, que en este caso nos los da en metros y el coeficiente es C. Nos dice que si tenemos un tirante de punto 30, punto 60, punto 90, 1.20, 1.50, 1.80 y así sucesivamente hasta 6.09 metros de profundidad, pues nosotros le vamos a aplicar diferentes factores de corrección. En este caso, para punto 30 nos dice que es de punto 66. ¿Esto para qué? Pues porque también se va a ver afectado dependiendo del tirante que tenga nuestro canal, ¿sale? Entonces, ya no anoto los valores, puesto que ya ustedes tienen la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para determinar nuestra velocidad? Bueno, pues ya tenemos la distancia, tenemos el registro de 3 tiempos de recorrido que tardó nuestro flotador en recorrer dicha distancia. Sacamos el promedio y obtenemos nuestra velocidad sin corregir. A esa velocidad o la velocidad corregida va a ser igual a ¿qué? Pues a la velocidad que obtuvimos aquí, multiplicado por el factor K, que es el factor del viento, multiplicado por el factor C, que es el factor del tirante promedio. ¿Sale? En este caso, bueno, pues ¿cómo se va a obtener el tirante promedio? Pues a lo mejor ustedes lo mismo que hicimos con el molinete. Van a tener que hacer sondeos dependiendo del ancho que tenga nuestro cauce. También en este caso no hay ninguna restricción o ninguna recomendación que nos indique, bueno, pues si tu tirante o el ancho de tu canal o de tu cauce tiene 3 metros, pues tienes que hacer 2 observaciones, 3 observaciones o 5. Pues no, aquí va a depender del criterio de cada uno de nosotros, cuántos sondeos vamos a hacer en el ancho de nuestro cauce. ¿Para qué? Pues para obtener el tirante promedio. Bueno, en algunas partes va a estar más profunda, en algunas partes va a estar menos profundo, y tener un tirante aproximado, por eso dice tirante promedio, que es el que vamos a utilizar para aplicar el factor de corrección C, ¿sale? Una vez que tenemos nuestra velocidad corregida, pues esa es la velocidad que nosotros vamos a utilizar aquí para determinar el gasto. El área, pues ya también les mandé por ahí un esquema, pues de las formas más usuales o más comunes que nosotros podemos determinar o encontrar en nuestros canales, que puede ser una forma de un rectángulo, de un trapecio, de un círculo. El círculo, pues puede ser una tubería que puede ser utilizada como un canal. Para que sea utilizada o aplique este criterio, pues el agua no debe de cubrir completamente el área de nuestra circunferencia. En este caso, como lo vemos ahí, debe de haber un espacio vacío entre el espejo del agua y nuestras paredes de nuestro conducto. Podemos tener una forma de parábola, una forma de triángulo o una forma de rectángulo con esquinas redondeadas. En este caso, bueno, pues ahí vienen las ecuaciones para determinar el área de cada una de estas figuras. Los elementos para poder determinar el área. Y bueno, pues son figuras regulares.
¿Qué va a pasar si tenemos una figura irregular? Bueno, pues podemos utilizar diferentes procedimientos para poder determinar el área, que ya en este caso ustedes, pues ya a estas alturas, lo poco que han visto de topografía, pues ya ustedes están o ya tienen el conocimiento para determinar el área de una figura irregular, ¿sale? Y ese es el otro elemento que nosotros necesitamos para determinar el área. Y ya una vez teniendo el área de nuestro conducto y la velocidad corregida del flujo del agua, pues nosotros vamos a poder determinar el gasto, ¿sale? Y en eso consiste nuestro procedimiento del método del flotador. ¿Dudas? Profe, el factor por el tirante, la C se saca por la tabla que nos pasó, ¿verdad? Sí, de ahí va a depender el factor de corrección C. ¿Alguna otra duda? ¿No hay ninguna otra duda? ¿No? No. Ok, entonces la siguiente clase, que sería el próximo día martes, vamos a ver un ejemplo del aforo con molinete y terminamos lo que es nuestra parte de la sección velocidad y empezamos con la parte de la sección control. Por ahí, a finales de octubre, pues tenemos contemplada nuestra segunda evaluación. Así es que vayan registrando, vayan haciendo sus formularios. En este caso, como en la tabla del factor C, ya sea que impriman la fotografía o transcriban los valores del factor K, bueno, pues que lo tengan también, pues vayan haciendo como tal sus formularios, sus guías de estudio para la segunda evaluación, ¿sale? Entonces, pues lo dejaríamos hasta aquí, puesto que ya tenemos una reunión por ahí de academias para ir viendo los siguientes horarios para nuestro semestre que corresponde de febrero a agosto del siguiente año, que sería el periodo que 22-2, porque ahorita estamos en el 22-1, 22-2, ¿sale? Entonces, la siguiente clase lo checamos, ¿va? Oiga, profe, ¿y cree que para el próximo periodo ya entremos a clase presencial? Se supone que hasta la última indicación que tenemos, que eso ya no fue de academia ni dependió de los profesores, tenemos o nos indicaron que contempláramos este semestre completamente en línea, dependiendo cómo se esté comportando la pandemia, pues ya nos darán indicaciones para el siguiente semestre. No les puedo asegurar que sí, no les puedo decir que no. Todo va a depender, pues, de las autoridades por ahí, las autoridades superiores del Politécnico. ¿Sale? Profe, No gracias. tenemos ninguna indicación todavía para hacerles mención de que va a ser de que vaya a continuar en línea, de que ya vaya a ser presencial, o que ya apliquemos en este caso a la escuela ese formato híbrido que por ahí algunas instituciones del Politécnico ya lo están aplicando. No tenemos indicaciones sobre eso, ¿sale? A la mejor, ahorita se tocan esos puntos, pero yo digo que
ni los presidentes de academia, pues tienen a lo mejor esa información. Esa información yo siento que se va a dar a finales del siguiente semestre, bueno, de este semestre, que por ahí se termina por el mes de enero, pues a lo mejor ahí nos van a dar indicaciones o ya en su momento nos van a dar las indicaciones a nosotros para que se las hagamos extensivas a ustedes. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Entonces, si no hay ningún comentario, pues lo dejamos hasta aquí porque ya son 10 para las 11. Sí, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ok, profesor, hasta Órale. luego. Gracias, Buen profe, día. buen día. Hasta luego.